buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Me logran escuchar? Y gracias, Ángela y Tamara. Bueno, ahí se acaba de conectar el profesor Bruno. Profesor Daniel Vázquez, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Usted, Bruno, cómo me le ha ido? Bien, bien, apurando para poder llegar puntual, con el tráfico un poco complicado, pero ya estamos aquí, ya estamos Qué, aquí. Así qué bueno. que, ¿qué tal? ¿Qué tal por allá? ¿Todo bien? ¿Todo Todo, tranquilo? sí, todo muy bien, afortunadamente. Disfrutando de los últimos días de calor y del verano, que ya en esto comienza el otoño y luego llega el invierno, que acá es bastante frío, pero todo muy bien, afortunadamente. Está ahora en Minnesota, ¿cierto? Así es. Mm, sí, acá está haciendo frío, pero no tanto como, no llega ya, ¿cierto? Pero está haciendo frío. Recién vamos a entrar a calor, entiendo, un mes más, imagino, un mes más. ¿Qué tanto frío alcanza a hacer por allá? No, la verdad, a ver, vamos a ver ahorita exactamente 15 grados, 14, 12. Ah, no, delicioso. No, 16 estamos ahora y sentimos frío. Imagínese, ¿no? Ah, Sí. no, no. En estos días hizo 16 acá y todavía nos parecía caliente. Es que imagínense que en invierno llegamos hay veces a -30. Wow. Sí, 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 sí. Sí, no. Yo he pasado máximo a -8 por allá por Girona, pero era seco. Pero Claro, era seco. Ahora claro. -30 ya no sé dónde estaría. No, No no, sé. -30 es otro nivel, pero Claro, está sí, bien. sí. Bien, vamos a dar inicio, ¿sí? Vamos a dar inicio en estos momentos. Lo voy a presentar, ya están conectados algunos participantes. 45 minutos, si le parece bien, si tiene que extenderse no hay ningún problema en cuanto al tiempo, no hay ningún problema. Y al final unos 10 minutos, si le parece, para inquietudes de los participantes. ¿Sí? Me parece perfecto. Muy bien. Entonces, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Bruno Tapia Cornejo, coordinador académico de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Lima Centro. En esta oportunidad tenemos el lujo, yo digo lujo, honor, porque lo sigo en Twitter, también ha habido un evento hace poco con el Instituto IARCE en Colombia, y sus publicaciones sobre responsabilidad civil del profesor Daniel Vázquez, que lo voy a presentar, me parecen muy interesantes y muy enriquecedoras. ¿Qué mejor que 100 años que han pasado el caso Villaveses, que es la primera decisión del daño moral en Colombia, justamente el título de la presente conferencia, caso Villaveses a 100 años de la primera decisión del daño moral en Colombia, análisis y reflexiones. El profesor Daniel Vázquez Vega es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT, donde ha dictado cursos de responsabilidad civil, negocio jurídico, obligaciones y seguros. Abogado de la Universidad CES, especialista en Derecho de Seguros y de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene un LLM de la University College of London, magíster en Derecho con énfasis en responsabilidad civil de la Universidad de AFIT. Actualmente adelanta su doctorado en la Universidad de Minnesota, donde su investigación se enfoca en la transformación judicial del derecho colombiano durante el siglo XX. Es árbitro de la Cámara de Comercio de Medellín y conjuez del Tribunal Superior de Medellín de la Sala Civil. A todos los participantes, por favor, tengan mucho cuidado con sus micros y cámaras para que no vayan a encenderse de forma involuntaria. Reiterando el agradecimiento al profesor Daniel Vázquez, tiene toda a su disposición. Muchas gracias. No, mil gracias, profesor Bruno, a vos por la invitación. Estoy muy contento de poder estar acá compartiendo con todos los asistentes. Como veo que somos pocos, los invito a que
tratemos de que esta sea una sesión en la medida de lo posible dialogada, conversada. Si tienen inquietudes, simplemente levanten la mano, sea en el video o con las herramientas de reacciones de Teams y pueden ir interviniendo a lo largo de la conversación como para ir resolviendo las inquietudes que les vaya generando a medida que vayamos avanzando. Esto toda vez que pues sé que esta es una charla en la que les voy a estar hablando de un derecho foráneo, pues extranjero para ustedes, que es el derecho colombiano, pero lo que más me interesa, por lo menos a mí, es que tengamos la posibilidad de hacer una comparación. Ustedes conocen el derecho de ustedes, yo conozco un poco el de mi país y entonces que podamos hacer un ejercicio comparativo, una construcción comparativa acá entre los dos, me parecería que sería, digamos, la forma más enriquecedora en la que podríamos llevar a cabo este encuentro. Yo tengo algunas diapositivas, creo que no las utilizaré todas para que sí pueda ser más conversado, como lo estoy diciendo, pero entonces ya tengo, digamos, habilitada la posibilidad de compartir. Y normalmente, como les decía el profesor Bruno, yo estoy tratando de estudiar un poco la historia del derecho colombiano y la forma como el derecho colombiano ha sido transformado por decisiones judiciales. Y entonces, en medio de esa investigación que estoy haciendo, este caso Villaveses del que vamos a hablar hoy, ocupa un papel protagónico, un papel significativo en la historia del derecho de mi país. Y cuando uno trata de contar la historia o de investigar la historia del derecho del propio país con base en decisiones judiciales, pasa algo muy bonito y es que uno logra apersonarse del derecho propio. Muchas veces cuando se estudia el derecho de la legislación, la historia, perdón, desde la legislación, desde alguna doctrina, hay gran remisión al derecho extranjero. Entonces se habla de cómo nuestros códigos civiles fueron influenciados o por el derecho francés, o por el derecho alemán, o por el derecho italiano. Cuando se lee la doctrina, por lo menos la doctrina colombiana, no sé si lo mismo ocurre en Perú, es una doctrina robusta, pero que también cita de forma extensiva lo que está sucediendo en el exterior. Cuando se estudia, en cambio, la historia del derecho a partir de decisiones judiciales, hay algo que por lo menos a mí me parece atractivo, y es que hay una especie de compenetración con la historia local. Lo que está sucediendo en el país o lo que estaba sucediendo en el país cuando se profería la sentencia es relevante. Las actitudes de las personas, las ideologías de las personas involucradas en los procesos es relevante. Eh, y la forma como se aplica el derecho, más allá de que esos jueces también puede que estén estudiando lo que sucede por fuera, es una aplicación a casos concretos que ocurren en el país de cada uno. Entonces es una forma de, digámoslo, de transformar el derecho propio y reivindicar el derecho propio. Y entonces digamos que una primera invitación sería, digamos, a que ustedes puedan, eh, puede que ya lo estén haciendo o que lo puedan hacer más adelante, apropiarse del derecho peruano también a partir de las decisiones judiciales peruanas y de la historia que haya detrás de ellos. Ahora, a pesar de que me quiero enfocar en una narración del derecho, eh, en este caso colombiano, pero también la posibilidad del derecho peruano a partir de las decisiones judiciales, voy a hacer algo que muchas veces no hago y es empezar a hablar de dos textos extranjeros, como un poco de contexto. El primero de los textos, me están viendo mi pantalla en este momento. Sí, sí, perfecto. Primero de los textos es un libro que salió publicado el año pasado, apenas lo estoy comenzando a leer, me enteré hace poco de su existencia, y es este libro sobre el imperio de las leyes, ¿cierto? Eh, es un libro de antropología y de historia del derecho, que hace un recorrido un poco de 4.000 años sobre cómo el derecho ha intentado ordenar el mundo. Eh, Uno, por supuesto, es escéptico cuando le dicen que hay un libro que está contando una historia de 4.000 años, pero este libro, escrito por la profesora Fernanda Pirie de la Universidad de Oxford, es el resultado de todo un conglomerado de profesores que durante más de una década se reunieron en Oxford a hacer comparación de antropología y de historia del derecho. Y se los traigo a colación por algo que me llamó mucho la atención. La primera ley de la que tenemos registro arqueológico es una ley de más o menos 2.000 años antes de nuestra era, de la era común, 2.000 años antes de Cristo. Y de las cosas que se regulan en esa ley es la compensación por daños.
O sea, la primera ley de la que tenemos registro arqueológico es una ley que, entre las pocas cosas que regula, regula cómo compensar cuando se le causa un daño a otro. Cómo se le compensa porque la persona o perdió un ojo, o perdió un brazo, o perdió la vida, ¿cierto? Y esa es una de las cuestiones. Entonces vean cómo esto de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿cierto? El daño moral y la compensación por daños morales es una cuestión que parece estar presente incluso desde las primeras leyes de las que tenemos registro en la historia. Y el segundo texto que les quiero mencionar también es un texto extranjero, pero es este texto del profesor David Graeber, que se llama Deuda, y analiza los primeros 5.000 años del concepto de la deuda. Y uno podría pensar, uno dice, bueno, pero la deuda suena más a temas de obligaciones y de contratos que de responsabilidad civil. Pues en este libro del profesor Graeber, que también, pues por cierto, es antropólogo, él pone de presente alguna evidencia y hace referencia a algunos estudios que sugieren que el concepto del dinero y del valor pudo haber surgido no a partir de los intercambios de bienes y servicios y de los contratos, como normalmente nos lo imaginamos muchos, sino que tal vez surgió, fue de la reparación de daños, de reparación simbólica, de compensación simbólica de daños, en los cuales en comunidades primitivas entonces, cuando un sujeto le podía causar un daño al otro, lesionaba al otro, causaba una muerte, se le obligaba a compensar simbólicamente con conchas de caracol, con piedras de algún tipo, etcétera, ese valor del daño que había causado. Y ahí es donde parece ser, por lo menos según algunos estudios antropológicos, que comienza a surgir la noción de valor. De tal manera que esta cuestión del daño moral y su cuantificación y su valoración y su reparación parecería ser alguna de las cuestiones más antiguas a la que nos hemos enfrentado los seres humanos, ¿cierto? No solamente en Colombia hace 100 años, no solamente en Perú. Yo veo que el Código Civil peruano aborda la cuestión desde mediados de los 1980. No sé si la pudo haber abordado antes o no, ustedes me podrán contar, sino que por lo menos es una cuestión que parecemos estar debatiendo como humanidad desde hace 5.000 años y desde hace 4.000 años cuando tenemos el registro de las primeras leyes que encontramos. Y entonces ya sí, con eso pasemos a hablar un poco del caso Villaveses. Para comenzar, les muestro aquí, están varios de los magistrados de esa Corte Suprema de Justicia colombiana de 1922. Yo me imagino que ustedes, pues cuando les dicen que el caso Villaveses cumple 100 años, pues se habrán imaginado que es una sentencia de 1922, pues resulta que realmente se trata de dos sentencias de nuestra Corte Suprema de Justicia. Una sentencia de 1922 en la que la Corte de Casación colombiana casa o anula la sentencia del tribunal que había resuelto el caso Villaveses. Ya en un momentico les cuento en qué consistió el caso. Y luego sale otra sentencia en 1924, que es la sentencia sustitutiva, es decir, la sentencia en la que la Corte Suprema emite una nueva decisión para resolver el caso, reemplazando la sentencia del Tribunal Superior que había casado en el 22, y se tarda esos 2 años entre las dos decisiones porque ordena que se haga un peritazgo del que vamos a hablar más tarde. Aquí ven varios de los miembros de la Corte Suprema de Justicia colombiana de esos años, y el que encapsulado en un óvalo rojo es el magistrado Tancredo Nanetti, que fue el magistrado ponente de la decisión, de las dos decisiones del caso Villaveses, y que por cierto además pues es el magistrado que por más tiempo ha permanecido en la Corte Suprema de Justicia colombiana. La, en Perú la magistratura es vitalicia o no. La magistratura, no, es hasta los 75. Bueno, pero una vez nombrados, si llegan hasta los 75, es decir, si son nombrados, por poner un ejemplo, de 45, ¿se pueden quedar hasta los 75 o tienen un periodo fijo? No, perdón, estoy corrigiendo, es 70. O sea, si es Bueno, 70, quedó. Ya no,
no puedes hacer 5 años más. Ya. Porque en Colombia, digamos que lo que ha pasado es que hemos tenido un sistema que se ha transformado en varias ocasiones. Cuando se crea nuestra Corte Suprema de Justicia en 1886, originalmente se crea con un sistema vitalicio, pero luego en 1905 es reemplazado por un sistema de periodos de 5 años en la Corte, donde los magistrados pueden ser reelegidos por periodos de 5 años. Por allá en el 58, 1958 vuelve a ser vitalicio, y luego con la Constitución del 91, que es la nueva Constitución colombiana, pasa a ser de periodos de 8 años no reelegibles. El caso es que este magistrado, Nanetti, estuvo en la Corte colombiana de 1910 a 1925, es decir, estuvo 25 años, 1935. O sea que estuvo 25 años en la Corte y es el magistrado que más tiempo ha estado. Ahora, ¿por qué el caso Villaveses es tan importante? ¿Y por qué estamos hoy conversando de él acá? ¿Y por qué en Colombia durante el último mes ha habido tantos eventos y tantas charlas y tantos debates frente al caso? Y pues son dos razones. La primera razón es que es un caso bastante pintoresco. Ya en un momentico les voy a contar de qué se trató. Tengo entendido que el profesor Bruno les compartió las sentencias y puede que algunos de ustedes las hayan leído y tengan más o menos una idea. Pero la segunda razón es la doctrina que incorporó ese caso Villaveses. Entonces hablemos primero de los hechos del caso. Un caso, como les digo, bastante pintoresco. El señor León Villaveses estaba casado con doña Emilia. Ella fallece mucho antes que él, finalizando los 1800. Es enterrada en el cementerio de las Nieves, un cementerio bastante popular en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Y él periódicamente, con cierta frecuencia, iba y visitaba los restos de su esposa para conmemorarla, para recordarla, para, digamos, compartir en un plano espiritual con ella. Un día llega a visitar la tumba de su esposa y se encuentra con que la tumba había sido profanada. Resulta que los restos habían sido removidos, habían sido echados a una fosa común. La lápida de mármol que él había importado también había sido destruida y había sido desaparecida, y alguien más había sido enterrado en el lote que a él le pertenecía y donde se encontraban los restos de su esposa. Después de algunas averiguaciones iniciales, se determina que había sido una gestión de la alcaldía de Bogotá, ¿cierto? Quién sabe si por error o qué, tal vez se consideró que la tumba no le pertenecía a nadie, errores de registro, que tal vez ya los familiares de la difunta estaban desaparecidos, quién sabe. El caso es que el municipio era el que había ordenado vaciar la tumba, echar los restos a la fosa común y que el lote se pudiese ocupar con los restos de alguna otra persona. El señor Villaveses entonces demanda a la ciudad de Bogotá y pretende la indemnización de sus perjuicios. Esta demanda ocurre finalizando la década de 1910. En las primeras instancias, el municipio de Bogotá es efectivamente condenado, pero es condenado únicamente tanto por el juzgado del circuito como por el Tribunal Superior de Bogotá a indemnizar los perjuicios patrimoniales. Entonces, lo que se dice es más o menos que al señor Villaveses se le tiene que restituir el valor de la lápida, se le tiene que restituir el terreno y se le tiene que pagar una especie de arrendamiento sustituto por haber sido utilizado su terreno sin autorización. Pero cuando se discute si hay lugar a una indemnización adicional por perjuicios o por daños extrapatrimoniales, por daños morales, el Tribunal Superior de Cundinamarca, que es el departamento en el cual se encuentra Bogotá, dice que no, que los únicos perjuicios que en Colombia se deben indemnizar son los perjuicios patrimoniales, en la medida en que los perjuicios extrapatrimoniales no tienen valor en dinero, no tienen valor pecuniario y por lo tanto no se pueden reparar. El señor León Villaveses demanda en casación la sentencia del tribunal, pretendiendo que sea anulada por la Corte, que sea casada por la Corte y que la Corte pues emita una nueva decisión, lo cual efectivamente ocurre. Y esa es la decisión 1 o el fallo 1 del caso Villaveses de 1922, en el que la Corte Suprema de Justicia
le da la razón al señor Villaveses, dice que el tribunal se equivocó, casa la sentencia y dice lo siguiente: acá me van a perdonar la diapositiva con tanto texto, pero va a ser de las pocas con mucho texto, pero me parece importante rescatar lo que dice la Corte. La Corte dice que el último artículo que acababa de citar, que es el artículo 2356 del Código Civil colombiano, acá con un pequeño paréntesis, el Código Civil colombiano está hecho en gran medida, es una copia o una incorporación del Código Civil que don Andrés Bello hizo para la República de Chile a mitades de 1800. Colombia comienza a adoptar ese código en los 1860. En esa época Colombia era un país federal, entonces los distintos estados fueron adoptando el código uno a uno, y cuando Colombia pasa a ser una república centralizada en 1886, se dice que ese código será el código de toda la república. Entonces vean que es un código que ya llevaba un poco más, o ya casi unos 40 años en vigencia, sin que este tipo de discusiones todavía se hubiesen presentado en la Corte Suprema. Pero lo que dice la Corte es que ese código, ese artículo 2356 que dice que se deben reparar todo daño, pues que eso incluye los daños extrapatrimoniales, ¿cierto? Que esto no se limita únicamente al daño patrimonial, dice la Corte, sino que se debe revisar lo que pueda ir más allá de este tipo de daño, ¿cierto? Incluyendo aquello que implique ofensa en la honra o en la dignidad de la persona, o aquello que causa dolor o molestia por obra de malicia o negligencia de la gente. Dice la Corte que esa interpretación que ella está haciendo del Código Civil está de acuerdo con los principios de una sana jurisprudencia, en este contexto todavía jurisprudencia entendido como esa ciencia universal del derecho, inspirada en gran medida en principios de derecho natural, y que por eso era que todo derecho lesionado requería una reparación, ¿cierto? Sin que se pudiese decir que lo no patrimonial no debía ser reparado, o que solamente fuese reparado en los casos en los cuales hubiese una sanción penal. Para la Corte en ese momento fue inaudito que algún tipo de daño se quedara sin reparar, y que el hecho de que fuese difícil la cuantificación de ese daño no era excusa para dejarlo de reparar, para que no se indemnizara. ¿Qué hace entonces la Corte? Nombra una serie de peritos, ¿cierto? Entonces, en este momento casa la sentencia Villaveses y dice: mire, para yo poder entonces ya condenar en concreto a la suma que se deberá pagar a favor del señor Villaveses por daño moral, nombra unos peritos. Esa era la práctica generalizada para determinar la cuantía de los perjuicios en Colombia en la época. Ahorita voy a hablar un poco más de qué era lo que pasaba antes del caso Villaveses, pero por el momento basta saber que por regla general en Colombia lo que tenía que suceder era que se nombraran peritos siquiera con base en lo que estos dijeran sobre el perjuicio, que se determinaba cuánto se tenía que pagar. ¿Y qué hacen estos peritos? Peritos que, por cierto, en el caso Villaveses eran también abogados. Pues ellos lo que dicen es, o la pregunta que se hacen es: ¿qué representaba esa tumba? ¿Qué representaban los restos de su esposa para el señor Villaveses? Dicen que claramente la propiedad sobre una tumba, sobre unos restos, no es una propiedad común y corriente, ¿cierto? No es algo que se pueda evaluar como se evalúa una casa, como se evalúa un vehículo automotor, como se evalúa, ni siquiera como se evalúan unas joyas, una pintura, que aquí hay algo particular. Y es que se tiene que tener en cuenta cuál es la función que cumple la tumba. Y dicen que es un lugar espiritual, ¿cierto? Que es un lugar al que el señor Villaveses podía ir, digamos, a conectarse de cierta manera, a conmemorar de cierta manera la memoria de su esposo. Y entonces dice: ¿cómo se puede sustituir eso? Se preguntan los peritos. Y responden: con un mausoleo, ¿cierto? Con un mausoleo en el que el señor Villaveses encuentre un sustituto para ese lugar al que él iba a conmemorar la memoria de su esposo. Tiene en cuenta los peritos la posición social del señor Villaveses, y dice que entonces para un hombre de su posición social, un mausoleo que sustituiría lo que antes representaba la tumba y los restos de su esposa, es un mausoleo que cuesta más o menos
3.000 pesos colombianos de la época. Acá más o menos está el texto. Todo esto es tomado de la sentencia, donde la Corte aplaude la forma inteligente en la que los peritos resolvieron el asunto de la cuantía del perjuicio moral. Y aquí está las consideraciones de los peritos que les acabo de decir. Vean que habla de repararle el dolor sufrido, reemplazando con otra cosa que sirva de homenaje y evocación a la memoria de su esposa muerta, la propia tumba de ella. Habla del mausoleo y habla del valor de los 3.000 pesos. Hombre, esta sentencia Villaveses fue importante en Colombia desde el momento inmediato en el que se profirió. Los magistrados eran conscientes de la trascendencia de la decisión que estaban tomando, y el medio jurídico colombiano rápidamente reconoció esa trascendencia. La sentencia fue publicada en la Gaceta Judicial, que era el periódico de la Corte Suprema de Justicia colombiana para la época. Fue publicada en distintas revistas jurídicas, incluso fue publicada en la prensa, y rápidamente fue incorporada en las decisiones judiciales posteriores. Aquí, por ejemplo, una imagen del periódico colombiano más importante de la época, El Tiempo, periódico liberal de Bogotá, transcribe la decisión judicial, algo que no era que ocurriera normalmente en los periódicos de la época, pues por lo menos en los periódicos de información común, no en los periódicos no jurídicos. Una carta del presidente de la Corte de Casación italiana felicitando a la Corte colombiana por la decisión del caso Villaveses. Rápidamente, si vemos para 1926, 2 años después de la segunda sentencia del caso Villaveses del Tribunal Superior de Cundinamarca, que era el que le había dicho al señor Villaveses que no tenía derecho al daño moral, que eso en Colombia no se indemnizaba. 2 años después ya está el Tribunal Superior de Cundinamarca reconociendo que el daño moral efectivamente sí se indemniza, y que se indemniza en la medida en que la Corte Suprema de Justicia así lo dispuso en su sentencia del caso Villaveses. Y vean ya la segunda sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1927, en la que la Corte reconoce el daño moral, dice que el daño moral se debe indemnizar, y que se debe indemnizar como ella misma lo dispuso hacía algunos años en el caso Villaveses. Incluso la primera doctrina colombiana que tenemos de 1936, la primera doctrina especializada en responsabilidad civil, y antes había más doctrina en temas de derecho civil en general, pero la primera que sale sobre responsabilidad civil en particular, habla del caso Villaveses como el primero de los casos célebres en materia de responsabilidad civil en Colombia, y lo menciona como aquel caso que introdujo el concepto de daño moral, a pesar de que en Colombia el Código Civil, a diferencia de lo que veo que sucede con el Código Civil peruano, no se indemnizaba, a pesar de que el Código Civil colombiano no decía explícitamente nada sobre el daño moral. El Código Civil colombiano, como la mayoría de los códigos de 1800, de lo que hablaba era del incumplimiento de obligaciones, de que el incumplimiento de obligaciones daba lugar a la indemnización de perjuicios. Los perjuicios los dividía en dos, en daño emergente y lucro cesante, pero no se decía nada más en el capítulo de incumplimiento de obligaciones o de incumplimiento de contratos. Y en el capítulo de responsabilidad civil por delitos y culpas, el capítulo de responsabilidad civil extracontractual, se hablaba de que se tenía que reparar el daño, que se tenía que indemnizar los perjuicios, pero nada se decía ni sobre cuáles eran los perjuicios, ni sobre cuál era el daño, ni cómo se reparaba, ni cuál era su tipología o su clasificación. Por lo tanto, esta construcción es una construcción que se incorpora al derecho colombiano de forma puramente jurisprudencial, ¿cierto? Es un tema de derecho pretoriano, pues, o de desarrollo judicial, y no de introducción por vía legislativa. Aquí, con el ánimo que les decía de que esto fuera un conflicto conversado, les hago una pregunta. Antes de que el Código Civil peruano de los 1980 incorporara el daño moral como un daño reparable, ¿había habido pronunciamientos judiciales que reconocieran el daño moral o no? Estaba profesor Daniel, en el 36, en el Código del 36, por ejemplo, en su artículo 1148, estipulaba: al fijar el juez la indemnización, puede tomar en consideración el daño moral irrogado a la víctima.
Ok, ¿Qué sucede en particular en esa época y también en la actualidad? No es que se tenga una base de datos, así que uno puede decir, ¿puedo encontrar la primera decisión de daño moral? No. Sí que buscando en los anaqueles judiciales uno podría, pero no es que uno pone en el sistema, esta es la primera, no. Pero sí ha habido una evolución en la doctrina, al menos, que como le compartí en mi libro también Daño Moral, ahora se está hablando teóricamente, pero vamos poniendo decisiones judiciales, para ver esto del daño moral, en qué supuestos se está dando. Y hay supuestos interesantes y controversiales. Pero eso en cuanto al Código del 36. En el de 1852 no se reguló específicamente la cuestión del daño moral. y se sabe, puede que simplemente no lo sepan y está bien, si antes del 36 hubo alguna decisión que lo reconoció judicialmente a pesar de no haber sido incorporado explícitamente en ese código de 1852. Yo consideraría que más estaba vinculado a patrimonial. Sería una Ok, cuestión de investigar, una cuestión muy preliminar, pero yo consideraría que más al ámbito patrimonial. perfecto. Ahora, profesor Bruno, le comento algo pues como para ser claros también sobre la situación en la que se encuentra Colombia. Nosotros tampoco es que tengamos un buscador hoy en día ya desarrollado con toda la información digitalizada y sistematizada en la que uno diga primera sentencia de daño moral y que te salga el caso Villaveses, o primera sentencia de responsabilidad de las personas jurídicas, o primera sentencia de responsabilidad por actividades peligrosas. Para nada, ojalá tuviéramos eso. Lamentablemente todavía nuestras bases de datos, nuestros archivos están en pañales en muchos aspectos, aún se puede mejorar muchísimo. Muchos incluso documentos no están digitalizados. Eh, y toca sentarse y coger los tomos de la Gaceta Judicial, si lo que se quiere revisar es jurisprudencia de la Corte Suprema o de las publicaciones de los tribunales superiores de distrito, si se quiere ver su jurisprudencia, para poder encontrar la información. De hecho, hace muy pocos años fue que la Gaceta Judicial colombiana fue digitalizada y se puso disponible en la página de la Corte Suprema de Justicia. Creo que pudo haber sido en el 2015 o 2016 o 17 que eso ocurrió. De hecho, parte de la investigación doctoral que yo estoy haciendo, la estoy haciendo como la estoy haciendo gracias a que esa información se digitalizó y se puso disponible al público. La calidad de la digitalización no es muy buena. Ahí yo le compartí las sentencias a todos ustedes y van a ver que la digitalización no fue la menor, no fue la mejor. De hecho, hay veces un poco difícil leer el documento, pero es lo que tenemos. Eh, y para poder decir que la sentencia de Villaveses es la primera, me ha tocado revisar página por página de la Gaceta Judicial tratando de ver si no hay algo más. Y de hecho he encontrado algunas cositas más, pero ahorita voy a explicar por qué creo que la sentencia de Villaveses sí puede considerarse, a pesar de esas cosas previas, la primera decisión. Y con la Gaceta Judicial pues se puede revisar electrónicamente, pero por ejemplo la revisión que he hecho del Tribunal Superior de Antioquia, que es el departamento colombiano en el que yo normalmente vivo cuando no estoy estudiando por fuera, esa me tocó revisar la física e ir al Archivo Histórico Judicial de Medellín y revisar allá los documentos físicos y empolvados y algunos de ellos con hongos y pues toda esta cuestión realmente estamos todavía años luz, por ejemplo, la investigación que se puede hacer en otros lugares del mundo, pero la invitación es a que en Perú también, si no se han hecho este tipo de trabajos, se animen a hacerlos, porque realmente se descubren cosas valiosísimas en el proceso. Ahora, Ah, entonces, hay un esfuerzo, no sé si me permite, profesor Daniel, sí, no, sí, por no lo quiero supuesto. interrumpir. Hay un esfuerzo, yo consideraría significativo, por ejemplo, de un libro que se titula La responsabilidad civil en la jurisprudencia, se lo voy a alcanzar también, donde es un compilado de decisiones recientes. Eso sí me parece muy valioso, muy enriquecedor. No de los primeros, pero al menos está viendo una contribución y ahí está desglosado, ¿no? Este conjunto de decisiones de la Corte Suprema habla del daño. Este conjunto de decisiones habla de
pero solo las decisiones en particular. Luego ha salido un libro de reciente data que no necesariamente comenta esa, pero ya la labor es comentar las decisiones. Y hay un tercer plus, que hay un plus que yo considero muy valioso, que se conoce como los casilleros judiciales. En los casilleros judiciales uno puede poner el nombre del juez o la jueza y salen las decisiones que ha emitido. Entonces, a partir de ahí uno, bueno, es un avance, pero no es lo que se esperaría para decir, este definitivamente es el primer caso, ¿no? Que quería comentarle. No, muy valioso y creo que eso es crucial. Yo soy un fanático de la jurisprudencia, de las decisiones judiciales, de ver cómo las decisiones judiciales van transformando nuestros sistemas jurídicos, a pesar de ser sistemas predominantemente estatutarios, pues, o basados en códigos y leyes. Obviamente, pues, todo esto está muy influenciado por el hecho de haber estudiado en su momento en Inglaterra y ahora en Estados Unidos. Claramente la visión de ellos me ha permeado, pero he encontrado cosas muy propias en nuestra cultura jurídica y muy valiosas a partir de estudiarla a partir de decisiones judiciales. Eh, Quiero poner una cosa de presente en materia del daño moral y la sentencia de Villaveses, que creo que vale la pena destacar. Y es que vean que es una decisión en la que lo que se está tutelando es el derecho de propiedad. Vean que no es un caso de lesión personal, no es un caso de muerte, sino que lo que hay de por medio es un tema de daño a la propiedad privada. Yo sé que es una propiedad privada muy peculiar, no es una propiedad privada común y corriente como una casa o algo por el estilo, pero es propiedad privada. Y esto lo pongo de presente porque sé que una de las discusiones que ustedes han tenido en Perú tiene mucho que ver con lo que pasa en el artículo 1985 del Código Civil peruano, que cuando habla de la indemnización, habla de lucro cesante, habla de daño moral, pero también habla de daño a la persona. Y que entonces ha habido esa discusión sobre, hombre, si el daño a la persona es algo diferente del daño moral, que si el uno es una especie del otro, o si el uno es una consecuencia del otro, ¿o qué? Pues yo creo, tal vez, que si ese artículo fuera un artículo colombiano, una explicación que se podría tener a la cuestión es que la responsabilidad civil se transformó de ser un instrumento exclusivamente dedicado a la protección de la propiedad privada, ¿sí? A ser un instrumento que todavía sirve para proteger la propiedad privada, pero que también se ha vuelto un instrumento estelar en la protección de la vida y en la protección de la integridad física de las personas. Y eso no siempre fue así. De hecho, y vean acá les muestro un poco. Colombia experimentó una gran transformación de de su derecho de responsabilidad civil, precisamente en la década en la que aparece el caso Villaveses. Ahorita, si quieren, hablamos un poco de lo que pasó después de Villaveses, pero les quiero mencionar muy rápidamente algunas cuestiones que pasaron antes. Y es que uno dice, bueno, si Villaveses es el primer caso de daño moral, ¿antes qué? ¿Antes no había daño moral o no se indemnizaba o era que la gente no era consciente de que podía haber daños extrapatrimoniales? Y creo que estas preguntas son preguntas que se pueden extrapolar al Perú. Antes del Código de los 1930, ¿qué? ¿Será que la gente no sentía daño moral o no sentía tristeza, no sentía congoja? ¿Qué pasaba en Perú en esa época? Pues el caso es que en Colombia sí había daño moral, sí había tristeza, sí había congoja, pero no había conceptos, ¿sí? No había doctrinas que permitieran explicar el fenómeno. Entonces lo que había era una especie de intuición por parte de los jueces, por parte de los peritos, pero no había herramientas jurídicas conceptuales claras para explicar qué estaba sucediendo. Y cuando se introduce el daño moral, junto con otros cambios de los que no vamos a hablar hoy, hubo una transformación más profunda de la responsabilidad civil, porque la responsabilidad civil, cuando aparece la Corte Suprema de Justicia colombiana en 1886, es bastante diferente de la responsabilidad civil que conocemos hoy en día. Esa primera responsabilidad civil va de 1886 a 1920 y se comienza a transformar a partir de los 1920 en la responsabilidad civil que conocemos hoy en día. Acá hay unas gráficas, usted tuvo la oportunidad de verla en la conferencia que daba el otro día en las charlas del IARCE, que muestra cómo la responsabilidad civil no era muy común en Colombia, ¿sí? En los primeros años de la Corte Suprema de Justicia,
pero que cuando llega la década de los 20 y la década de los 30, se dispara las decisiones en responsabilidad civil. Esto es una gráfica de decisiones de responsabilidad civil proferidas por la Corte Suprema de Justicia y publicadas en la Gaceta Judicial. Vean que son pocos casos y después comienzan a incrementar sustancialmente. Lo mismo pasa en el Tribunal Superior de Antioquia, la región de la que les dije que era yo en Colombia. Al tribunal de Antioquia llega un poco más tarde, pero vean que también impacta. Pero sobre todo vean el tema. Lo azul son casos de muerte o de lesiones personales y lo verde son casos de responsabilidad civil protegiendo la propiedad privada. Los primeros años hay muy pocos casos de muerte y de lesiones personales, y los pocos casos que hay tienen explicaciones muy específicas de por qué sucedieron. Pero después, no es que los casos de muerte y lesiones personales se hayan vuelto la principal causa de demandas de responsabilidad civil, pero sí empiezan a adquirir importancia, ¿cierto? Tanto tanto en la Corte como en el Tribunal Superior de Antioquia. Y por eso les digo yo que es que la responsabilidad civil en esa época en Colombia era un instrumento de protección a la propiedad privada, no un instrumento de protección a las personas. Ahora, uno podría decir, ¿será que es que en esa época en Colombia no existían o no ocurrían casi accidentes? Colombia todavía era un país muy rural, muy agrícola, muy poco industrializado. Y esa no es la solución o no es la respuesta a la cuestión. Digamos que en mi investigación lo que he logrado encontrar es que sí había muchos casos de accidentes con ferrocarriles, accidentes con automotores, accidentes con armas de fuego, accidentes de trabajo, pero estos casos, salvo los accidentes de trabajo, estaban siendo resueltos por juzgados penales. Y eran los juzgados penales en los que se estaba debatiendo el daño a las personas, la muerte, la lesión personal, y eran en los casos penales donde se estaba indemnizando este tipo de daños. Y en este momento, pues para no extenderme, no les voy a presentar pues todos los ejemplos que hay sobre esa cuestión, pero lo que uno ve en esas decisiones de juzgados penales es que efectivamente se reconocía que había algo que iba más allá del patrimonio. Entonces, casos de personas que quedaban con cicatrices en la cara y que el tribunal dice, no, hombre, no solamente se le puede pagar los días de incapacidad, sino que hay que compensarlo por esa herida que le desfiguró su cara de por vida. Casos en los que se causaba aborto y se condenaba no solamente a los tratamientos o gastos médicos, sino a un pago por la pérdida de la criatura que estaba por nacer. Casos en los que cuando se moría una persona, si fuese una persona improductiva económicamente, se condenaban normalmente a montos estandarizados de 1.000 pesos oro. Y todo esto lo que muestra es que sí había nociones de que había una especie de daño extrapatrimonial. Lo que no teníamos en Colombia era conceptos para explicar y para justificar esto adecuadamente en las decisiones judiciales, y eso es lo que cambia con el caso Villaveses. El caso Villaveses ahí es donde introduce el concepto del daño moral, donde introduce unas nociones básicas sobre cómo repararlo con base, digamos, en estimación hecha por peritos, y es ahí donde comienza a transformarse el derecho civil colombiano. Después de esto pasaron muchas otras cosas en Colombia. Ya hoy en día el daño moral no es definido mediante peritos, hoy es una cuestión que se deja al arbitrio del juez. Hay muchas discusiones sobre si el daño moral se tiene que probar o no, sobre si el daño moral se presume, sobre si esa presunción es desvirtuable o no es desvirtuable, sobre quiénes pueden experimentar daño moral y quiénes no lo pueden experimentar. Y esos son debates que todavía no se han resuelto. En Colombia, en los 60 se terminó de dividir la jurisdicción en dos, una jurisdicción contencioso administrativa que resuelve los casos de responsabilidad del Estado y una jurisdicción ordinaria que resuelve los casos de responsabilidad civil ordinaria entre particulares. Por ejemplo, el Consejo de Estado, que es la máxima corte en materia de responsabilidad contenciosa administrativa, ha sacado unos baremos, ¿cierto? No a manera de legislación, porque es una corte, pero a manera, digamos, de indicaciones o de guía para los jueces del contencioso administrativo, que establece indemnizaciones máximas en materia de daño moral y que establece criterios para fijar de ahí hacia abajo qué se debe dar en ciertos casos. La Corte Suprema ha sido reacia a hacer lo mismo, la Corte no ha sacado documentos ni baremos, pero ha sido muy consistente por regla general, condenar por los mismos montos y decir que solamente en casos excepcionales se puede condenar a montos distintos.
Durante algún tiempo en materia penal, por ejemplo, se fijó un límite y entonces en materia penal se fijó un límite de 2.000 pesos oro y ese límite, digamos, impidió por mucho tiempo el desarrollo de la institución del daño moral hasta que fue derogado y se han presentado estos nuevos desarrollos. Entonces, el debate desde Villaveses en adelante ha sido rico y es un debate que aún no termina, pero más o menos esa es la historia de cómo se introdujo el concepto de daño moral al derecho colombiano a través de la decisión judicial del caso Villaveses, cómo eso transformó esta historia que teníamos antes de una intuición de que algo había ahí, de condenas que otorgaban algo, pero que no sabían explicar muy bien a qué estaban condenando, y cómo eso desencadenó de ahí hacia adelante debates que permanecen vigentes sobre qué es el daño extrapatrimonial, a quién se le debe conceder y cómo se deben tasar esos perjuicios. Veo la hora, creo que cumplimos en este momento como con los 45 minutos que teníamos. Sobre esto pues hay por supuesto mucha más información para compartir y para discutir, pero más allá de seguir yo hablando como una lora acá, prefiero más bien que comencemos a conversar, escuchar preguntas de parte de los asistentes y discutir más con todos sobre la cuestión y escuchar también un poco sobre la situación del Perú. Muchísimas gracias, profesor Daniel Vázquez. Muy interesante la conferencia, muy dinámica. Yo tengo varias reflexiones, pero siempre sobre el daño moral, a propósito, intervengo un poquito más, pero yo siempre me quedo al final, si es que el tiempo lo permite. ¿Alguno de los participantes tuviera alguna inquietud? Lo pueden formular por el chat o pueden poner manito arriba, no hay ningún problema. Mientras tanto, aquí en Perú, por ejemplo, ha sucedido una decisión bastante interesante. Luego se la comparto también, que es, a decir de uno de los profesores de aquí, uno de los más destacados, es la decisión más importante de responsabilidad civil que se ha decidido en nuestro país. Y es conocido como el caso Ivo Dutra. Se estableció un monto, yo entiendo que pesos es, bueno, muy parecido a soles. Tengo un amigo colombiano, cuando le digo 1.000, bueno, para acá también es 1.000, o sea, no muy poco margen de diferencia, pero se estableció 1.000.000 de soles por daño moral, porque en resumen, en este caso, hay un conductor que de manera temeraria avanza en la combi, el bus, impacta a una persona, esta termina, ¿cómo decirlo? O sea, termina siendo sacudida unos metros, pero esa maniobra que él realizó con el análisis, con que esta persona tenía antecedentes y que sabiendo que se iba a pasar la luz roja hizo una maniobra temeraria, hizo que a la judicatura, con un argumento en una línea que dice: la empresa puso un peligro al volante en la sociedad. Entonces, y aparte la empresa también tenía papeletas anteriores, todo se acumuló y el mensaje es 1.000.000 de soles por daño moral. ¿Eso, ¿Eso cuánto es en dólares más o menos? Oh, O bueno, en Perú hay un salario mínimo. un dólar es como 3.70 Listo, soles. listo. Perdón, claro, 3.70 soles. Entonces, ahí el cálculo, ahí más o menos el cálculo. Sí. Entonces, ahí lo que me generaba la pregunta, como reflexión también, como el diálogo que agradezco que haya propuesto, es, yo lo veo más desde el lado de las emociones. Y hablaba el profesor Jaramillo, ¿no? En IARCE, la intensidad como prueba. Si el juez presume, la presunción no basta, ahora trasladémonos a la intensidad. Como no me acreditas la intensidad, entonces cae tu pretensión. Pero en ese caso es un daño moral, yo lo veo así, no sé qué piensa el profesor Daniel, como una cuestión más disuasiva. Veo primero papeletas, ¿no? Papeletas, multas, tickets, papeletas de tránsito,
Veo que esta persona también tenía un tema en la conducción. Veo que esta ya tenía una imagen social, esta empresa de maniobras temerarias, porque la tenía y eso no lo discuto. El punto es, si es que se queda en la vía penal, y este es el panorama, sí debo ver una idea de sanción. Y es como daño moral, sanción. Y la pregunta es, ¿daño moral, sanción se aleja de emoción? Particularmente creo que sí. O sea, yo te estoy sancionando. Y la compensación, porque no reparo y la compensación, bueno, estamos en el ámbito penal, está más pensado en sancionar. Pero si yo me abstengo de seguir en la vía penal y constituyo y me voy a la vía civil y digo, me tienes que dar esto, lo que podría pensarse a partir de la idea de enriquecimiento y justificado, decir, no, no puede ser, porque te estás enriqueciendo del fallecimiento u otros escenarios. Ese es uno. O sea, hay varios casos que han establecido montos muy altos, incluso en un espectáculo deportivo, también que es el caso Ollarse, también se estableció un monto de 1 millón de soles. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En uno demandan los padres, en el otro demanda la familia, pero esta persona, Ibodutra, tenía un hijo. Entonces, ¿hasta dónde abarca, por ejemplo, el artículo 1984, ¿no? Que se sigue dejando a criterio del juez que evalúe la magnitud del daño moral? Entonces, estos son dos casos, hay algunos más, muy sintético como habrá podido observar para no ocuparle tiempo tampoco, pero yo llego a pensar que las emociones, y hay un artículo de Papayanis que me parece muy interesante del dolor y sufrimiento, se dejan muy de lado, muy, muy de lado. O sea, ¿en qué casos? Al final esta idea de dolor por distracción se va a mantener. Bueno, entiendo que ha sufrido, vaya usted a divertirse o a olvidarse, pero no a tratarse, o al menos yo lo veo en ese enfoque, ¿no? No sé qué piensa de estas reflexiones, profesor Miel. Si quiere, ya le comento por lo menos dos ideas, pero antes, para que no se nos aburran los estudiantes, tratar de animarlos a que alguno pregunte, intervenga, debata, sea Ángela o Tamara, o Nabil, o no Rocío, o Lenin, o Yarline, o Jorge, o Max, o Maru, cualquiera. Si se animan, pues, si no, no hay problema. Pero muy bueno que se animaran. Tamara se quedó paralizada, tan pronto dije yo que si quería intervenir. Tan tímidos todos. Yo no sé si hemos causado algo con las expresiones que ya ni quieren preguntar, no lo sé. Los habría asustado, yo que pensaba que tenían cara de buena gente. Bueno, Rocío por lo menos se nos está riendo en el chat. Rocío, si quieres enviar la pregunta por el chat, si te da pena hacerla en persona o el comentario, no tiene que ser pregunta tampoco. Omar ahorita en el chat nos mencionaba a Carlos Fernández Cesarego, que creo que estaba mencionado en uno de los papers Sí, que me sí, compartías, que era, si entendí del daño bien, a la uno de los persona. autores, Sí, exacto, sí, del Código Civil peruano y el que había introducido la problemática, cuestión del daño a la persona. correcto, sí, sí. Bueno, parece que no se nos están animando a ninguna. Ah, bueno, Tamara di, no tengo preguntas exactas, pero me ha parecido interesante el debate de ambos. Ciertamente, hay un desenvolvimiento bastante extenso en cuanto a este tema. Mil gracias, Tamara. Te, te contesto entonces, Bruno, mientras que alguien más se anima a hacer una pregunta. Bueno, no te contesto, te hago dos comentarios. Yo entiendo los ejemplos que me das como desde dos perspectivas. Uno, el temor o la incomodidad que muchas veces genera el sentir que no hay límites al arbitrio judicial. Y una pregunta entonces por si se debería regular
el daño moral, su monto, si se deberían incorporar o no baremos. Y dos, la cuestión sobre cuál debe ser la consecuencia o el impacto que tenga conductas muy reprochables desde un punto de vista social frente a la indemnización o reparación en materia de responsabilidad civil. Frente a lo primero, yo voy a dar dos casos, dos situaciones del derecho colombiano que me hacen desconfiar de la idea de la regulación legislada de la cuantía del daño moral. La primera es nuestra historia con que te contaba ahora de que el Código Penal en algún momento, después de que el caso Villaveses introdujo el concepto del daño moral, más o menos unos 10 años después o 15 años después, sale un Código Penal que dice que por daño moral el monto máximo que se puede pagar es 2.000 pesos oro. Colombia después abandona como el resto del mundo pues el sistema oro, pero entonces queda limitado la indemnización a 2.000 pesos y con la devaluación del peso, 2.000 pesos llega un momento en que no son nada. De hecho, hoy en día el billete más bajito en Colombia es de 2.000 pesos. Y eso, por supuesto, entonces fue muy problemático en Colombia porque a la medida que se fue devaluando el peso, eso fue dando lugar a que la indemnización del daño moral se volvió irrelevante. Y también entonces creo yo, por lo menos, que eso fue lo que dio lugar a que nacieran otros tipos de perjuicios extrapatrimoniales, algunos de ellos calcados de legislaciones extranjeras, pero el caso era que había que encontrar otro perjuicio extrapatrimonial con un nombre distinto y una explicación distinta para poder escapar del límite de los 2.000 pesos oro. Y creo que un riesgo de la legislación o de la regulación legislada es ese, es que en el momento en el que aparezcan deficiencias producto de esa restricción, los jueces van a encontrar caminos para poder corregir la deficiencia. Entonces creo que no se logra mucho a través de la vía legislada. Creo que se puede lograr más es promoviendo mejores prácticas dentro de la judicatura, ¿cierto? Eligiendo mejores jueces, si el caso es de que los jueces que se tienen no son buenos, o si se tiene buenos jueces, que seguramente es el caso, o seguramente es el mayor porcentaje de las personas dentro de la rama judicial, pues logrando mejor formación dentro de esa rama judicial, más discusiones alrededor del daño moral, más foros, más conferencias, más escritos, para que esa rama judicial se pueda ir uniformando en cuanto a la cantidad de daños que da. El segundo ejemplo que te quería dar es el caso de los accidentes de trabajo en Colombia. Los accidentes de trabajo en Colombia es el primer tipo de responsabilidad por accidentes que se regula de forma específica en Colombia, se regula en 1915, y se establecen baremos de cómo se tiene que indemnizar, dependiendo de si la incapacidad era permanente o temporal, de si era una incapacidad grave o una incapacidad menor, si era muerte o no era, o era incapacidad, se fijan unos montos de la indemnización. Hombre, y eso lo que da lugar es a que aún hoy en día en Colombia, ¿cierto? Más de 100 años después de esa primera regulación laboral, hoy los accidentes de trabajo son los peor indemnizados en Colombia. Pensemos en un caso. Van Maru, quienes han participado en el chat. Rocío y Maru van en un bus. Digamos que Rocío es la que conduce el bus como empleada y Maru es la pasajera del bus. Hay un accidente por una falla imprevisible e irresistible en el bus. Fallan los frenos de una manera que constituye causa extraña. En ese caso, Rocío, que es conductora del bus, no tiene derecho a una indemnización plena de perjuicios, no tiene derecho a indemnización del daño moral. Tiene derecho a una pensión, por ejemplo, si queda inválida, tiene derecho a una pensión de supervivencia de sus familiares si ella muere, pero esa pensión está tarifada por ley y no hay lugar a nada más. Maru, en cambio, imaginémonos que sufre los mismos daños que Rocío, sufre la misma invalidez o la misma muerte, ella o sus familiares iban a tener derecho a una indemnización plena de perjuicios. ¿Es justo ese tratamiento diferenciado? Yo personalmente creo que no, pero el caso es que ese tratamiento ocurre porque en su momento se reguló de forma especial el accidente laboral y se establecieron unas tarifas especiales. Entonces, los riesgos de esa regulación tarifada son estos dos que estoy mencionando. Yo insisto, preferiría dejar la cuestión al arbitrio de los jueces y simplemente capacitarlos mejor o promover más debates al interior de la justicia. Y la segunda cuestión, y qué pena, yo sé que me extendí mucho con la respuesta y que se nos acabó el tiempo, pero la quiero abordar, es ¿qué pasa con los casos de hechos
muy reprochables, que causan daño, ¿cierto? La persona que sale en estado de alicoramiento, que lo han multado, que le han puesto muchos tickets, pues, o muchas multas de tránsito, etcétera, etcétera, como el primero de los casos que usted narraba. Yo no creo que esos casos deban dar lugar a que la indemnización de perjuicios sea diferente. Yo creo que la indemnización de perjuicios debe ser la misma independientemente de lo reprochable que sea la conducta del sujeto responsable. Si cambiamos la indemnización de perjuicios con base en lo reprochable de la conducta, tal vez ahí lo que hay no es un daño moral, sino que ahí lo que hay puede ser una especie de lo que los anglosajones llaman los daños punitivos o camuflándose de daño moral. Yo creo que la responsabilidad civil no está para sancionar, para eso tenemos la responsabilidad penal o para eso están los daños punitivos y si les gusta mucho la figura, pues incorpórenla, pero llámenla daños punitivos. Lo que yo sí creo que puede pasar cuando hay un hecho extremadamente reprochable, cuando hay un hecho intencional de causar daño, es que se reduzcan las causales de exoneración con base en los límites al alcance de responsabilidad. Es decir, que se tenga que responder por más daños de los que normalmente se respondería. Yo también ahí leyendo el Código Civil peruano veo que en Perú, como ocurre en la mayor parte del mundo, la fuerza mayor y el caso fortuito da lugar a la exoneración de responsabilidad civil. Me imagino que en Perú, dentro de la fuerza mayor y el caso fortuito, uno de los elementos que se analiza es el alcance de la responsabilidad. No sé si utilizarán doctrinas como la de la causalidad adecuada, si utilizarán doctrinas como las que tienen los principios europeos de responsabilidad civil para la limitación del alcance de la responsabilidad, se utilizarán las doctrinas, por ejemplo, de los penalistas alemanes de la imputación objetiva con los distintos criterios, pero el caso es que a través de la causalidad, cualquiera de estas doctrinas que se escoja, se limita normalmente el alcance de responsabilidad y se dice, vea, hay hechos por los que usted no tiene que responder. Pues yo creo que esas limitaciones deben ser menores en los casos en los cuales el hecho es doloso o el hecho es muy reprochable, es una culpa muy reprochable. Por lo tanto, hay lugar a indemnizar más, no porque la cuantía de la indemnización sea más alta, sino porque hay daños que normalmente no le serían imputables al demandado, que cuando se comporta de esta manera, sí le vamos a imputar, a pesar de la menor previsibilidad que ese daño pudo haber tenido respecto del hecho. Esa sería, digamos, mi postura sobre cómo enfrentar esa otra cuestión. Vi que hubo algunos comentarios acá. Dice Rocío, es que el tema del daño moral siempre ha sido un tema debatible en cuanto a cómo es que el juez lo evalúa y toma una decisión también de cómo establecer el monto. Por ejemplo, sin duda, Rocío, sí, esa es tal vez una de las espinas del daño moral. Vean que la Corte colombiana en 1922 lo reconocía, sabía que la determinación de la cuantía era uno de los problemas, pero dice, esa no puede ser la razón para dejar de indemnizar. Es decir, es mejor tener ese problema, pero reparar ese tipo de daños que no hacerlo, pero ese es un problema constante que tenemos. Ángela dice, ¿cómo se podría implementar estrategias o mecanismos para cuantificar el daño moral? Muchas veces se queda en temas de subjetividad del juez o herramientas que tal vez ayuden a tomar mejores decisiones. Hombre, a mí lo que más me ha gustado, no es que yo piense que el sistema colombiano es perfecto para nada, creo que en Colombia pues el sistema pues tiene distintos problemas que hay que corregir, pero me ha gustado la idea de que las máximas cortes, sea el Consejo de Estado cuando el daño lo causa el Estado o la Corte Suprema, han fijado límites y ellos mismos con el paso del tiempo los van actualizando según lo que consideren prudente, y lo que yo he visto es que de ahí para abajo los jueces colombianos por regla general tratan de respetar esos límites, y pues si no lo respetan lo que pasa es que se apela a la decisión o se demanda en casación y pues entonces el superior jerárquico llama al juez al orden y corrige la decisión. A mí me parece que esa es una fórmula afortunada para hacerlo. Y los jueces colombianos tratan de ser cuidadosos, pues porque saben que si se empiezan a descachar mucho, pues aparece el Congreso y les saca una ley restringiéndoles el arbitrio, que es algo que puede que no quieran. De hecho, la presidenta de la Corte estaba en el evento que teníamos la semana pasada sobre el caso Villaveses, la presidenta de la Sala Civil, y ella decía, mire, a mí no me gusta la idea de que eso se regule, creo que es un punto en el que donde los jueces deben tener maniobrabilidad, pero que los jueces se van autorregulando y autocontrolando. Rocío dice que concuerda con que los jueces se tienen que formar constantemente, que sería ideal. Por supuesto, es
es crucial y las universidades tienen que jugar un papel fundamental en promover esa formación y discusión continua con la judicatura. Y Mano dice, buenas tardes, como mencionaron, 1.025 soles es el equivalente al salario mínimo en Perú, que serían aproximadamente 1.159 pesos colombianos. Perfecto, mil gracias, Mano. Sí, porque aquí, y profesor Daniel, por ejemplo, se sustenta mucho la idea de la teoría in re ipsa, ¿no? Es un daño en sí mismo el acontecimiento. Entonces, se piensa como ejemplo directo el fallecimiento de un familiar. Entonces, podríamos pensar que esto es casi irrefutable, que el fallecimiento de un familiar no cause algún sentimiento negativo en el ámbito afectivo, espiritual. Pero luego yo me pongo a pensar, ¿no? Se dice que en la psicología el duelo, si pasa los 2 años, este tratamiento, esta terapia, ya puede entrar en un cuadro de depresión la persona. Entonces, las más conocidas definiciones de daño moral, esto tiene un carácter temporal. Si vamos a otorgar daño moral por una terapia, por decir, de 10 o 15 años, ya habremos quizás quebrado el concepto en lo que refiere a los sentimientos y tratar, se habla de una función aflictivo-consolatoria, a algo de, porque como no sé cómo se encontraba antes, y creo que también lo dijeron en el Congreso de IARCE, no sé cómo se encontraba antes, no puedo hablar de reparar, pero procuramos esa estabilidad. A partir de ahí se otorga un monto. Pero los casos que le he comentado son montos altos que a mí me parece que no quieren admitir, que quieren sancionar con el estudio que requiere los daños punitivos, pero como no sé dónde meterlo, pero quiero poner un monto alto porque esa conducta me parece altamente reprochable, ahí viene el paraguas dentro del daño moral y ahí lo pongo. Y no me puedes cuestionar. Y han existido casos en los cuales, primera instancia ha dicho, no hay prueba de daño moral. No me has dado nada de daño. Segunda, confirmó, ha dicho, no hay nada. Y la Corte Suprema ha dicho, no se requiere. Y ha sucedido casos a la inversa. Primera, ha dicho, hay daño moral. Segunda, hay daño moral. Y Corte Suprema ha dicho, no hay nada. No ha presentado nada. Entonces, creo que sigue siendo un tema muy interesante para debatir y el tiempo creo que es muy tirano, profesor Daniel Vázquez. No sé si un comentario, un tiempo final para todos, por favor. No, sobre esta cuestión, esos últimos análisis que usted proponía sobre si se prueba, si no se prueba y cómo se prueba, me gustó mucho la intervención del profesor Maximiliano Aramburu en el evento del IARCE. Creo que él expuso mucho mejor esa problemática de lo que yo lo podría hacer y quedamos esa la expectativa de que el texto de esa ponencia salga para seguir alimentando ese debate que creo que es bastante interesante y que es un debate que cruza fronteras, como lo es esta cuestión del daño moral en general. Y les agradezco entonces muchísimo por la invitación y por la oportunidad de conversar con ustedes sobre esta cuestión. Muchísimas gracias, profesor Daniel Vázquez. Gracias por su gentil tiempo, paciencia, también a todos los participantes por conectarse. Recuerden que hacemos este evento, cada uno de los eventos con mucho cariño y con mucha gratitud hacia los ponentes por su tiempo, buena disposición y amabilidad con las preguntas. Antes de concluir, permítanme por favor, antes de concluir, un segundito nada más, ya está. Antes de concluir, permítame, para todos le voy a hacer llegar al profesor Daniel Vázquez Vega su certificado de la Universidad Tecnológica del Perú por su destacada participación como ponente en el webinar denominado Caso Villaveses a 100 años de la primera decisión del daño moral en Colombia, análisis y reflexiones. En Lima, Perú, el 7 de septiembre del 2022, que inició a las 5, firma nuestro coordinador senior Pedro Calvay. Espero que sea
profesor Daniel Vázquez, la primera de muchas, que podamos invitarlos, pueda tener el tiempo y podamos seguir en estas coordinaciones, porque tanto el daño moral como otros temas de la responsabilidad civil siguen siendo muy desafiantes y apasionantes, y qué bueno poder tener el espacio y contar con usted. Muchas gracias. Espero que así sea. Mil gracias a todos ustedes y a todos los asistentes. Gracias, nos estamos viendo, que estén muy bien, Hasta cuídense luego. mucho. Hasta luego.